Hola, mi nombre es Antonio Fernández Jiménez y paso a presentar mi presentación que se titula La diversidad sexual y de género en la formación inicial del profesorado de música de educación primaria. La diversidad sexual y de género es una temática que parece no tener presencia en los planes de estudio de la formación inicial del profesorado en general. Sin embargo, cada vez es mayor la visibilidad que las personas LGTBI tienen dentro de la sociedad y de los centros educativos. En este estudio hablamos de diversidad sexual y de género para referirnos a la variedad de expresiones de la sexualidad en cuanto a orientación sexual e identidades sexogenéricas. En la legislación educativa española, cuando se habla de diversidad del estudiantado, se refiere a la atención de estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativa, que pueden ser por varias razones: discapacidad o trastorno grave de la conducta, altas capacidades intelectuales, dificultades específicas de aprendizaje, condiciones personales o de historial escolar complejo, o la incorporación tardía en el sistema educativo español. Encontramos que Foucault fue el primer autor que habló de la diversidad sexual en términos de identidades sexuales. Esta idea clave fue retomada por la teoría queer a finales de los años 80 y principios de los 90 del siglo XX para incluir a todas las identidades subordinadas o no heteronormativas, así como a cualquier persona que sufre discriminación por la identidad sexual y de género. Además, la teoría queer, bajo un enfoque constructivista, entiende las identidades sexuales como comportamientos sociales que van cambiando según el tiempo y el espacio social. En el ámbito de la educación, la teoría queer cuestiona la posición hegemónica de la heterosexualidad a través del fomento del pensamiento crítico. Este posicionamiento de ruptura con lo hegemónico guarda una estrecha relación con la pedagogía crítica, cuyo principal exponente es Freire, quien establece las bases de la educación liberadora y emancipadora que permitan la transformación del contexto social mediante la reflexión, el diálogo, la crítica como herramientas educativas. Desde esta base teórica, Bedford desarrolla el concepto de pedagogía transformadora para discutir acerca de un cambio pedagógico y social que permita el empoderamiento de las identidades subordinadas como las LGTBI, conociéndose cada vez más esta corriente como pedagogías queer. En el campo de la educación musical, Woodford es uno de los primeros autores que promueve un planteamiento educativo musical crítico y transformador, conectado con los temas y con los problemas que afectan al entorno y que rodean a la escuela. Desde este enfoque, Abrahams y Alsop desarrollan este nuevo planteamiento de educación musical centrado no solo en el aspecto técnico del lenguaje musical o práctico de hacer música, sino también en generar un pensamiento crítico en acción a través de la música. En esta vertiente de conectar la educación musical con los retos que afectan al contexto y de abordar la realidad de las identidades subordinadas o no heteronormativas, se pueden encontrar estudios que tratan esta temática desde el ámbito de la educación musical, como por ejemplo desde la diversidad sexual y de género, desde la discriminación desde una perspectiva interseccional, homofobia y racismo, de personas transgénero o de identidades sexuales en el profesorado de música. La presencia de estos temas en las investigaciones científicas sobre educación musical hace necesario cuestionar si los planes de estudio de la mención en educación musical del grado en educación primaria de las universidades españolas incluyen estas realidades educativas y sociales para conectarlas con la música en las aulas de educación primaria. Desde el ámbito de la formación inicial, algunos estudios previos muestran cómo la diversidad sexual y de género no forma parte de la formación inicial recibida por el profesorado de educación primaria, pero tampoco en la formación del profesorado de secundaria tras haber cursado el máster universitario que habilita profesionalmente para ser profesor en esta etapa educativa. De hecho, ni siquiera suele presentarse dentro de la propuesta educativa del centro, ni tampoco en los materiales didácticos o en las actividades de aula, lo cual pone de manifiesto cómo sigue siendo un tema ausente, cosa que no ocurre con otro tipo de diversidades como la cultural. Solamente encontramos la propuesta de Rodríguez Quiles sobre una mención en pedagogía musical y didáctica de la música para el grado en Historia y Ciencias de la Música, que incluye la experiencia artístico-musical para la construcción de la sexualidad en niños y niñas
como uno de los contenidos en esa especialización en educación musical para el futuro profesorado de música en educación secundaria. Existen ofertas formativas de posgrado que pueden ofrecer conocimiento sobre diversidad sexual y de género en el ámbito de la educación, como son algunos de los másteres que encontramos en algunas universidades españolas. No obstante, son opciones alternativas al no estar integradas dentro de los planes de estudio de la formación inicial del profesorado. En el contexto norteamericano encontramos estudios que abordan la presencia de la diversidad sexual y de género en los planes de estudio del profesorado de educación primaria y del profesorado de música. En el contexto español, no se encuentran investigaciones en este sentido que puedan ofrecer información sobre cómo está tratando esta temática, cómo se está tratando dentro de los planes de estudio de la formación inicial del profesorado de música de educación primaria que se ofrece en las universidades españolas. En cuanto a la metodología, pues esta consistió en el análisis de los 47 planes de estudio de las universidades españolas que ofrecen la mención en educación musical en el grado en educación primaria para el curso académico 2019-2020. Para este propósito, se revisó la información alojada en la página web del plan de estudio de cada universidad, así como las guías docentes de las asignaturas del ámbito musical. Para el análisis de las guías docentes se tomó como referente el instrumento elaborado por el proyecto Alfa, con resultados documentados por Aróstegui. Este instrumento fue revisado y actualizado por el proyecto Profmus para adaptarlo al marco actual de la titulación del grado en educación primaria. El instrumento fue aplicado a los planes de estudio propuestos durante varios meses bajo un diseño de análisis documental. A partir de aquí se realizó un análisis descriptivo de contenido, guiado por los diferentes campos recogidos en el instrumento, entre los que podemos encontrar seriación y articulación de la estructura curricular del plan de estudio, el título de la asignatura, el curso, el cuatrimestre, módulo, los créditos totales de la asignatura, áreas que la imparten, objetivos, contenidos. Esto permitió recopilar de manera ordenada las categorías encontradas en los planes de estudio objeto de análisis. Se analizaron las asignaturas relacionadas con la música, es decir, la asignatura incluida en el módulo dedicado a la formación didáctica y disciplinar, las optativas de la mención, la asignatura dedicada a las prácticas escolares bajo el enfoque de la mención en educación musical. También se revisaron los objetivos generales del plan de estudio para obtener una visión global del mismo, atendiendo al objeto de investigación. De este modo, podría hablarse de planes de estudio que recogen o no una alusión a la diversidad y o al género, desde un enfoque amplio en todos esos elementos del plan de estudios. No se tuvo en cuenta nada que hiciera una alusión de manera explícita al término de diversidad cultural por no guardar relación con el objeto de esta investigación. Los resultados que encontramos, pues tras el análisis de los planes de estudio no se ha encontrado ninguna referencia a la diversidad sexual y de género como temática a tratar desde la educación musical de la mención en este ámbito. Sin embargo, se observó que algunos planes de estudio recogen aspectos que aluden de manera general a la diversidad y o al género, representando el 46,8% frente al 53,2% de los planes de estudio que no incluyen una alusión a la mencionada temática. Ese 46,8% significa que 22 universidades de las 47 analizadas sí incluyen algún aspecto relacionado con la diversidad y o al género, pero de una forma general, para la mención en educación musical del grado en educación primaria. Entre los planes de estudio de la mención en educación musical de estas universidades encontramos los siguientes 4 espacios en donde aparece dicha temática en el plan de estudios. En primer lugar, en los objetivos generales del plan de estudio, también en los objetivos de alguna asignatura del ámbito musical, también los encontramos en los contenidos de alguna de estas asignaturas del ámbito musical y en cuarto lugar también encontramos referencias en la asignatura dedicada a las prácticas escolares para el ámbito musical de la mención en educación musical. Algunas de las conclusiones que sacamos, pues que los resultados muestran que de manera explícita ninguno de los planes de estudio analizados incluye o hace alguna alusión a la temática de la diversidad sexual y de género para tratar a través de la educación musical.
lo cual viene a corroborar que las personas no identificadas con el marco hegemónico en cuanto a sexualidad y género quedan fuera de las normativas elaboradas por la Administración educativa. Esto no significa que no se aborde dentro del aula, a pesar de que no aparezca reflejado en el plan de estudios. Un estudio complementado con observaciones en el aula, con entrevistas a profesores, a estudiantado, podría ofrecer un conocimiento más preciso sobre si la diversidad sexual y de género es tratada en los procesos de aprendizaje, desde el enfoque de la educación musical en las asignaturas propias de la mención en educación musical. Sí que se encontró que algunos de los planes de estudio recogen cuestiones relacionadas con la diversidad y con el género de manera genérica. Los resultados muestran que no se incluye la temática sobre diversidad sexual y de género en la formación inicial del profesorado de música de educación primaria de manera explícita, al igual que ocurre con la formación inicial de otro profesorado. De esta manera no se está ofreciendo formación para que el profesorado pueda abordar esta diversidad del estudiantado presente en las aulas, aunque se trata de un tema de interés para el profesorado por ser considerado como necesario para dar una respuesta educativa que evite situaciones de homofobia, de transfobia en las aulas. Porque el profesorado de música es un agente educador que debe actuar ante cualquier tipo de desigualdad. Esto plantea un escenario de la educación musical desconectada de esta realidad social, lo cual invita a dirigir la acción educativa hacia un planteamiento educativo musical conectado con los asuntos que acontecen en el contexto. Todo esto nos presenta una situación de cambio en la que es necesario la inclusión de la temática de la diversidad sexual y de género en la formación inicial del profesorado de música, bajo un planteamiento de educación musical basado en conectar el aula de música con el contexto, para que la experiencia musical pueda dar respuesta a los desafíos que la sociedad presenta. En el ámbito español nos encontramos ante un momento de cambio hacia la mejora por el proceso de redacción de una normativa para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, en la que se contempla la inclusión del conocimiento y respeto hacia la diversidad sexual, de género y familiar como materia de formación para el profesorado. De esta manera se presenta la oportunidad de que el profesorado disponga del conocimiento necesario para construir un entorno educativo más comprometido por eliminar las desigualdades y por luchar hacia la justicia social. En esto el profesorado de música también tiene su papel para desarrollar una educación musical escolar conectada con la realidad del contexto social. La asignatura de música no puede estar aislada de los problemas que acontecen en el entorno, y el profesorado de música tiene un rol relevante en la inclusión del alumnado LGTBI en el aula a través de la música. Solo así se podrá conseguir crear un espacio educativo libre de homofobia, de transfobia e inclusivo con todo tipo de diversidad. De este modo, un profesorado bien formado también en estas cuestiones podrá utilizar la música como herramienta visibilizadora y transformadora en pro de la igualdad y de la justicia social para todo el estudiantado. Y hasta aquí mi presentación. Les agradezco su atención. Muchas gracias.